Vivencias. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Y ya estamos con el doctor Ricardo Velasco con su columna de Vida Sana para hablar de buen vivir y de buen morir. Y esto nos va a llevar al tema de la eutanasia, de los cuidados paliativos, porque buen vivir y buen morir es un tema de muchísima actualidad, que tiene aparejado, nos va a traer aparejado hablar de calidad de vida sana, cosa que hacemos comúnmente, de cantidad de años vividos, porque de alguna manera cada vez la gente vive más. También cada vez el umbral del dolor se está haciendo, se trata de aguantar lo menos posible, porque es un derecho también no sufrir. Entonces cabe preguntarnos si también tenemos derecho a morir dignamente. Vamos a ir transitando distintos temas. Es un tema que está en el tapete hoy en nuestro país y en distintos países del mundo, porque tiene que ver con el buen vivir y el buen morir también. Buenas tardes, Ricardo, muy bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, la verdad que hablar, es decir, el tema en nuestro título sería primero eutanasia y luego hablar de los cuidados paliativos. Claro. Cosas que no son similares y que a veces la gente confunde, ¿verdad? Sí, sí. Un cuidado paliativo no está muy no es asociado, de eutanasia, no es claro. exacto. Primero, la eutanasia en nuestro país no está permitida. No está permitida. ¿Qué sería una definición de eutanasia? Sería ayudar a bien morir, ¿verdad? Una persona que tiene una enfermedad, alguna patología terminal, un cardíaco, una persona con una neoplasia, en fin, un EPOC terminal, es la ayuda al bien morir. La eutanasia en nuestro país no está permitido. Hay un proyecto recién de ley, que ¿no? se reavivó, uno que lo acaba de presentar un senador de Pasquet, creo que fue, y que está en tratamiento, pero está en toda la discusión como se discute en el mundo, claro, porque acá hay diferencias delicado, religiosas, claro, filosóficas, y los criterios cuando a un médico le toca en un paciente en esa etapa, en una etapa terminal, muchas veces también están discutidos porque nadie es dueño de la vida de nadie. Entonces uno es el que debe decir en consonancia con el paciente, y acá se ven muchas cosas, por ejemplo la voluntad de la persona, la voluntad de la familia, claro, y la irreversibilidad o no de la enfermedad de este paciente, claro, ¿verdad? Sí. De todo esto se trata, pero también como hablamos comúnmente en tu columna, de tratar de vivir bien, de calidad de vida, también tenemos que hablar de un buen morir, ¿no? Porque a nadie, yo creo que igual en este sentido, aunque no esté la ley, solo el proyecto de ley, ningún médico deja que un paciente sufra o sea, es algo que es humano, ¿no? Ya lo hemos hablado en los tratamientos del dolor, claro. Tratan de que el paciente sufra lo menos posible. Claro, pero acá hablamos de otra cosa, acá hablamos de un cuidado paliativo. Un cuidado paliativo. Los cuidados paliativos, la gente a veces los asocia porque lo hemos, de alguna manera se ha ido degenerando en la terminología. Cuidado paliativo es igual a cuidados terminales, ¿verdad? Y cuando alguien lo pasa en un cuidado paliativo, no quiere decir que tenga una patología terminal o que sea irreversible. ¿Y por qué se confunde esto? Se confunde porque en paciente oncológico muchas veces se les pasa cuidado paliativo para darle pseudoanalgesia, o sea, mantenerlo fuera del dolor y sedado. Claro. En distintas etapas y de acuerdo a la droga que vaya necesitando las circunstancias. Pero un cuidado paliativo puede ser también aquellas tareas que requieren en domicilio, por ejemplo el oxígeno de base, la gente que es oxígeno dependiente, claro. Eso también se controla con cuidados paliativos. Claro. Entonces, que no es que sean irreversibles, ni mucho menos, ¿verdad? Son cuidados que justamente no vamos a curar, vamos a tratar
de coayudar una mejor supervivencia del paciente. Se le mejoramos la calidad de vida. Si tiene dolor se lo calmamos, si tiene sed de oxígeno se la calmamos. En fin, lo que necesite el paciente, el apoyo psicológico, porque acá hablamos del cuidado paliativo y pensamos en lo físico, en darle cosas, en inyectable, poner suero. La mayoría de la gente se tiene esa idea, el paliativo es porque te inyectan y se asocia en la morfina, ¿verdad? Porque hay un concepto como que todo es calmar el dolor, es dormirte y que no sufras más. Y el cuidado paliativo es muchísimo más. Es un apoyo hacia el paciente, del punto de vista físico, farmacológico y psicológicamente también. Y el apoyo a la familia. La familia también requiere un apoyo, entonces es multidisciplinario. Ahí hay psiquiatras, psicólogos, terapeutas, muchas veces fisiatras, porque se apoyan en muchísimas... Esto que decís, requiere muchísima gente. Un equipo multidisciplinario, digo, es fundamental, porque como bien decís, son problemas a tratar por varios especialistas, que de alguna manera el equipo hace que esa persona y esas familias puedan salir adelante en momentos críticos realmente de la vida, porque de eso se trata cuando también se pone el tema sobre la mesa de la eutanasia, de poner fin a una vida, una persona que está sufriendo, que en algunos países ya es legal. Pero claro, hay, como bien decís, hay un tema que tiene que ver con la religión, con la filosofía y con la medicina, que raya está muy ahí en lo ético y en lo profesional, que se tienen que poner de acuerdo, y creo que tiene que ser amparado desde luego con un proyecto de ley que dé al médico las herramientas para poder hacer estrictamente lo que la ley le permite, ¿no? Claro, bueno, primero aclaremos, en nuestro país la eutanasia no es legal, no está permitido. Claro. O sea, nadie puede practicar eutanasia, nadie puede ayudar a bien morir una persona. Distinto es una pseudoanalgesia cuando el paciente está endolorido, el paciente requiere o es un agravio encefálico o tiene algún tipo de patología que conlleve un sufrimiento, y entonces es mantenerlo en una estabilidad y la evolución de su propia, o sea, los tratamientos pueden ser pasivos o activos. Pasivos es muchas veces no proporcionarle todo lo que requeriría y entonces dejar la evolución, de alguna manera acelera la evolución de su propia enfermedad. Claro. Y el tratamiento activo es una pseudoanalgesia donde la evolución de la enfermedad es la que termina acelerando, pero el paciente está fuera de ambiente. Claro. Y se evita el sufrimiento. Y acá tiene que haber muchísimo acuerdo también con la familia. Porque acá no se puede, no es que llega el paciente, no es que llega alguien. Yo me acuerdo que la gente llegaba a operarse, por ejemplo, y decía, mire, si a mí me pasa algo, a mí póngame el suero ese y no me despierten más. No es tan así, ¿verdad? La gente ya viene con una idea de que le van a poner el suero y del suero no se despiertan más. No es tan así. Claro, para tomar esa decisión es en un caso terminal y en un caso que no que sea irreversible, ¿no? Pero por eso, pero además el médico no es tampoco el juez. Claro. No puede decir sí, no, o yo dispongo quién vive y quién no vive. No, eso no es tan así. Pero sí las circunstancias... lo hemos visto a lo largo de la vida, porque nos ha tocado siempre a alguien de cerca tener algún paciente en estado terminal. Lamentablemente la vida es así. Y el médico siempre lo que te dice es, bueno, el tratamiento es vamos a ir viendo, los pasos son los siguientes, y vas viendo en la medida que pasa la evolución de la enfermedad, es paso a paso lo que se va decidiendo y cómo va evolucionando el paciente, ¿no? Claro, yo acá aclarar alguna cosa también, que es que cuando hablamos de el tratamiento pasivo, que es el no dar, el no proporcionar algún tipo de medicación, siempre hay una base que es el confort del paciente. Claro. De repente no le damos las suficientes calorías, no damos distintas cosas, pero nunca permitimos que tenga el dolor. O sea, el dolor y la sed de oxígeno y la sed de aire es fundamental, porque eso hablamos de calidad de vida. Y la calidad de vida nunca debe resentirse. Por encima de las creencias que la persona tenga, aquí sí se imponen a veces unas creencias, porque hay gente que manifiesta por motivos religiosos
que sea la voluntad de un ser superior, y entonces que ellos quieren permanecer conscientes en toda su evolución. Y bueno, y de alguna manera tenés que respetar. Debemos respetarle, ir negociando. En la medida tenemos lúcido el paciente, pero ir negociando. ¿Y qué pasa con esos pacientes, Ricardo, que por ejemplo se niegan a un tratamiento? Una persona que necesita, requiere de un tratamiento médico y te dicen, no quiero el tratamiento. ¿Qué pasa con ese paciente? Bueno, el paciente si se siempre niega, es el que decide. Claro, siempre la voluntad última es la que debemos cumplir, la del paciente. Es decir, el dueño de su cuerpo, el dueño de su integridad es el paciente. Siempre y cuando la persona esté en sus cabales, está en su conciencia, porque vamos a entender, no estamos también hablando de repente de agravios encefálicos donde hay una demencia, por ejemplo, un Parkinson en una etapa terminal, donde la persona ya está, el Parkinson en una etapa lleva una demencia también. Entonces, la persona ya no es consciente del manejo de sus situaciones. ¿O cuántas personas? Cuando las personas sí son conscientes y lo manifiestan, debemos respetar. Y están en sus cabales. Y la evaluación psiquiátrica habla de que es un paciente. Es como al revés, si un paciente lo evalúa, me dice, quiero que terminen con mi vida antes que me aparezca el dolor. Lo hacemos evaluar con el psiquiatra y vemos ese paciente, seguramente hay una depresión detrás y todo eso, y nosotros no podemos ser ejecutores tampoco en ese caso. Esto lo hemos visto, pacientes, como fue el caso de Cerati, que estuvo enchufado a máquinas que le siguieron alargando la vida y nunca se recuperó. O sea, porque no hay hasta que la familia decide, dice, bueno, no, ya está. Mira, ¿cuándo es que llega ese momento? Bueno, esas personas que están eternamente enchufadas. No hay un tiempo, porque eso se llama encarnizamiento terapéutico. Acá hubo un insigne profesor de emergencia que pidió y documentó que, tanto es así que lo habían salvado, hizo un paro, después se complicó, y bueno, al final hicieron todo, hizo una recuperación que fue momentánea, y él mismo en su momento de lucidez pidió que no hicieran un encarnizamiento terapéutico y que lo dejaran en su evolución. Y así se cumplió, ¿verdad? Claro. Pero la idea es siempre respetar la voluntad del paciente, o tratar de respetar la voluntad del paciente o del tutor o de la familia, ¿verdad? Cuando el paciente no manifiesta, pensar en la voluntad de los apoderados, ¿verdad? Claro. Nunca el médico puede aconsejar, nunca va a decidir por sí. Es decir, la decisión de última siempre va a ser o de la justicia, que es lo que nos va a dar la potestad, o bien va a ser el familiar o el paciente. Claro. En lugares donde sí se practica, por ejemplo, la eutanasia, como es el caso de Bélgica, los cuidados paliativos actúan en conjunto, ¿viste? Que actúan en conjunto con la toma de decisión. Es como una complementariedad, digamos, antes de tomar la decisión de la eutanasia. Claro, ¿no? pero tú viste que en la legislación mundial hay de todo. Hay países como Bélgica, como Luxemburgo, como algunos estados de Estados Unidos, donde los cuidados paliativos, mejor dicho, donde la eutanasia por voluntad manifiesta y en paciente terminal, el médico puede decidir por el paciente cuál es el mejor criterio, y requiere una autorización, pero si no se logra, lo importante es la calidad del paciente. Hay otras legislaciones como la Suiza, donde el paciente tiene más autonomía todavía. Hay clínicas donde la gente se puede llegar a internar y para acabar con su vida. O sea, está legislado y llegan a las fórmulas que corresponden, y si el paciente manifiesta y se le hace una evaluación, se hacen una serie de entrevistas para que no sea un impulso o un rapto, porque lo que no se quiere es aquello que es el impulso. Lo dejó la novia, o se divorció, o falleció un hijo y no quiero vivir más. Hay que evaluar si es una voluntad manifiesta, si está realmente argumentada, si tiene la voluntad real y no es un impulso solo, porque las cosas por impulso son las que no se... Claro, en los lugares entonces, donde se hacen entrevistas, llenan todo eso, bueno, muchas veces son clínicas que se dedican a eso y lo cumplen. El caso que recuerdo ahora es Suiza, pero no es la única, ¿verdad? No es la única, claro. No es la única. Es un tema que
O sea, lo tenemos que tratar porque hoy por hoy cada vez, dada el avance de la medicina, las personas, como lo hemos visto, vivimos más años, ha aumentado el estándar de vida y la calidad, y bueno, llegamos a tener muchos años, y bueno, es un tema que está sobre la mesa, ¿no? Y Claro. que seguramente, bueno, si este proyecto de ley sale, estaremos hablando desde otro punto de vista, pero igualmente es hora de que hablemos y de ver. Vamos a hacer una breve pausa, pero te voy a comentar algo que, por ejemplo, hay una encuesta del sindicato médico que puso y que reveló que más del 80% de nuestra población está a favor de la eutanasia. Salió en esa encuesta que realizó el sindicato médico. Por eso creo que es un tema para hablar, para escuchar las opiniones también de la audiencia y ir viendo lo que está pasando en el mundo y lo que va a pasar también en nuestro país en materia legislativa y también con el rol de la medicina, que tiene muchísimo que ver en todo esto, y bueno, y tendrán que ir acompañando con lo que se vaya disponiendo legalmente, ¿no? Bueno, ahora comentamos sobre el trabajo del sindicato médico. Sí, sí, lo conozco, lo leí y entiendo el porqué de esas contestaciones por la idiosincrasia de la población nuestra. Perfecto, y me parece muy bien que lo analizamos después de la pausa. Continuamos después de la pausa en la columna de Vida Sana del doctor Ricardo Velasco, hablando de eutanasia y de cuidados paliativos. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Y nos fuimos a la pausa, Ricardo, y yo te comentaba que hay una encuesta del sindicato médico que se hizo, que me gustaría que nos contaras cómo fue, que salió que un 80% de nuestra población estaría a favor de la eutanasia. ¿Cómo fue esa encuesta? No, primero, la encuesta del sindicato médico primero encuestó a los médicos. Y los médicos, tampoco fue unanimidad, fue un 80 o un 90% sí, que sí están de acuerdo en... Porque acá, ya digo, no hay 100% en nada. Acá hay problemas filosóficos, sí, problemas sí. religiosos. Filosóficos porque estudiamos medicina, el 99.9% de las personas que estudian medicina es la vocación, es tratar de sanar, es Claro. tratar de curar a una persona. Donde le hablemos de algo que no sea curar a una persona, que sea ponerle fin, es como admitir una especie de fracaso, y es lo que mucha gente no está dispuesta a admitirlo, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, el que filosóficamente habla de bienestar, de darle una buena calidad de vida a una persona, ayudarlo y apoyarlo, porque acá también dependen las experiencias personales. Los médicos somos gente como cualquiera, hemos tenido familiares que han tenido que cursar enfermedades graves, sí, o sí. abuelos, o padres, o hijos, a veces. Entonces las experiencias también repercuten en nuestra opinión. Uh-huh. No deberíamos ser lo más objetivos posible, Sí, sí. y tratamos de serlo, ¿verdad? Claro, claro. Ahora, ¿cómo hagamos una encuesta? ¿Cómo interroguemos a la persona? ¿En qué forma se le plantea? ¿Verdad? Y si yo te planteo a ti que no te vamos a permitir sufrir, que se va a respetar tu voluntad, y que ante un hecho grave, irreversible, y se te plantea el colocar un suero o alguna cosa que sea una sedación, y que no vas a sufrir y vas a hacer un... Pero es que todos creo que de esto bueno, no hay, casi pero la ¿cómo? mayoría de la gente estaría de acuerdo con esto. Claro, pero recién, bueno, en el corte un Sí, poco lo hablamos un poco sí, de, sí. de cómo se hacía la donación de órganos. Bueno, sí, ¿Tá? recordemos eso porque Sí, era, sí. Por suerte cambió la ley. Claro, cuando uno de ingresaba a una donantes. operación, cuando ingresaba en realidad a la institución, y cuando Sí. ingresaba al bloque quirúrgico más, se le hacía llenar a una persona, se le hacía llenar un formulario en el cual se asentaba si era o no donador de órganos. Y esto La autorización. te lo hacía, vamos a recordarle a la gente, estabas ya, el bisturí lo tenías así, la anestesia te la estaban por poner y estabas con un susto que decías, saldré vivo de la operación, ¿no?
Y porque todavía te venía esa persona que te quería hacer firmar el papelito de donante. Yo me acuerdo, a mí porque me se hacía en pasó. dos lugares donde eran realmente Pero era claves, en era el CTI y el bloque el bloque quirúrgico. quirúrgico. Entonces la nurse de bloque quirúrgico era la encargada que tenía que recabar la información. Y es una persona que está en un bloque quirúrgico, que va en un bloque quirúrgico, es una persona que se siente frágil, se siente Claro, débil. sí, 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 que Entonces estás tú hacerle asustado. firmar de que tiene que manifestar en plena libertad y voluntad si es donadora de órganos. Sí, sí. Yo no me siento ni en plena voluntad ni en libertad de sí. firmar cuando me van a someter a una actividad quirúrgica, claro. o cuando estoy en un CTI, paciente que puede estar consciente, si soy donador o no. De alguna manera se presta hasta para el humor, pero es terrible, pero ¿verdad? Por suerte se ve que nadie le firmaba y cambiaron. Entonces ahora somos todos donantes, al menos que decidas no serlo, vas y claro, se va a las oficinas de atención al usuario, pongan la institución que sea, y se manifiesta, se llena un formulario que ya lo tienen hecho, en el cual se manifiesta que no quiere ser donante, y eso se permanece hasta revocación de lo contrario, ¿verdad? O sea, tampoco es un trámite muy complicado el que no quiere donar, porque también por razones filosóficas hay gente que no quiere donar. Pero la decisión, y a eso fue que nos reíamos, porque era una decisión que te la hacían tomar en un momento que, como bien decís, no estabas con tus capacidades plenas para decidir nada. O sea, estabas asustado en medio de que no sabías si te iba a ir bien o no en la operación. Esos nervios que nos agarran a todos cuando nos vamos a operar, pero tú sabes que se hacía, ese formulario se llenaba en todos los casos, un parto, una cesárea, una hernia. O sea, no en operaciones importantes, en cualquier acto quirúrgico. Sí, pero igual. Entonces, cuando una persona está pensando, si entró por tener familia y le hablan de donación de órganos. Sí, parece que te vas a morir. Es como que era un contrasentido. Y claro, teníamos un 50% de rechazos de gente que filosóficamente, si lo hubiéramos expresado, si lo hubiéramos hablado antes, hubieran sido donantes. Claro. Pero, claro, caen en ese caso y era el 70% decía que no. Y vos entonces, con esto nos derivamos con el tema de esta encuesta que hizo el sindicato médico. Vos decís que también tiene que ver con la fórmula en que preguntaron esta encuesta. La forma en que se hizo, forma en que se preguntó, se hizo primero con los médicos. En los médicos se vio que, bueno, primero si estarían de acuerdo o no estarían de acuerdo, y bueno, el 80 y pico % sí está de acuerdo. En de alguna manera practicar algún tipo de sedación y ayudar a que el paciente tenga una mejor evolución, o sea, un cambio ayudado y pasivo donde tenga un mejor bienestar, ¿verdad? Ayudar en el bienestar. Y otras personas decían que, bueno, es la evolución normal y que sí una sedación relativamente sin que llegue a rozar las dosis que puedan llegar a ser de alguna manera de peligro, ¿verdad? Pero de alguna manera las dosis de peligro también tiene que ver con el deterioro del cuerpo, porque quizás el médico no esté dando las dosis de peligro, pero tiene que ver con que ese organismo está muy deteriorado y la mínima dosis termina siendo de peligro. No, claro, en realidad como un cóctel extraño, ¿no? En realidad, a los pacientes que de alguna vez hemos tenido que ponerle alguna sedación en la evolución, siempre hemos esperado, primero que la familia lo manifieste, que la situación clínica, y acá es donde hay que hacer un seguimiento muy especial del paciente, no se puede plantear de entrada, va la evolución de la patología, y la gente en general, la familia sobre todo, plantea, y no digo que nos va exigiendo, pero nos va imponiendo la idea de terminar, porque es aquello de imponerse, es muy humano el egoísmo de mantener a una madre, un padre, un hijo vivo, aunque esté en un coma que va a ser irreversible, en una patología que es terminal y que no va a salir, pero es muy humano, muy egoísta mantenerlo, lo tengo allí por ahora. Ahora, tengo allí con 0 posibilidades de salir, con este paciente, si yo lo mantengo, va a estar sufriendo.
Entonces, es un tiempo donde uno llega a convencerse. Por eso el equipo multidisciplinario, Es con los fundamental. psicólogos y con los psiquiatras, que no nos van a convencer, me van a tratar de hacer ver la realidad y que yo tome propiamente la decisión y que asimile Claro. el duelo de la forma que corresponde, ¿verdad? Sí, sí, sí. Acá mira, tenemos un mensaje que vamos a compartir, varios mensajes. Dice, buenas tardes, dice, pienso que el tema no debe centrarse en el médico, sino en el paciente. Debería ser el paciente quien decida. Felicitaciones por el programa, Miriam Depósitos. No, Muchas sin gracias. duda alguna, Miriam, el paciente siempre, vamos a entendernos, todo esto tiene un sentido, Claro. que es buscar el bienestar o la mejor asistencia para el paciente. Claro. La voluntad del paciente, en la medida que el paciente esté en sus cabales, está consciente, es lo que se va a respetar siempre, ¿verdad? Claro, y en el caso en los países donde la ley está aprobada de la eutanasia, hay gente que firma, como tú decías, en el caso anticipado de Suiza, firman anticipadamente, dice, en caso de que me pase, tenga una enfermedad terminal o no esté en el uso de mis cabales y me pase esto, dejan como si fuera un testamento o algo escrito que el médico se basa en eso. No, o en sea, el caso de Suiza, tú tenés que tenés tener un derecho. diagnóstico de una patología irreversible en una etapa avanzada. Entonces, donde tú te ingresas, te hacen una serie de entrevistas. Después que llegan a la idea, al diagnóstico de que el paciente no es un impulso, sino Sí, que es sí. algo que ya lo tiene meditado y decidido, se acata la voluntad del paciente. En el caso de Suiza, ¿verdad? Sí, sí, en Son ese las caso. clínicas que van a morir. Sí, sí. Vamos a hacerlo. No es lo que pasa en otros países, No, ¿verdad? en otros países se trata diferente. Claro. Pero, por ejemplo, en Bélgica, que es que está aprobada la eutanasia, ¿se trata diferente que en Suiza, decís? Claro, porque el paciente cuando se ingresa descompensado, no entra un paciente caminando como puede entrar En sabiendo que Suiza. tiene una patología irreversible, que está en una etapa, pero tiene miedo a que comience el dolor. Ujú. O sea, en una etapa que sabemos que van a Que- estar, de que- repente pueden ser 2 meses, un mes, o en una claro, etapa muy avanzada, terminal, claro. terminal. Bueno, antes de que comiencen la El sintomatología, el deterioro. deterioro mayor, plantean eso y bueno, Y entonces ahí entonces está es donde se ha permitido. discutido, pero se plantea y se puede hacer. Claro. En otros países no, es no. ante un hecho clínico es que se empieza a actuar con más libertad o con menos O libertad. con menos, claro. Eso Pero depende es parte de la terapéutica. Siempre se trata de coordinar con la familia con la y con familia. el paciente. Claro que sí. Acá dice, hola, dice, no creo que el hombre deba decidir el momento de morir. Cuando nos llega la hora, que así sea. Y nos manda saludos Bruno de Paso Carrasco. Gracias, Bruno. Este tema es un tema que Claro. da para que todos opinen y seguramente todos van a opinar cosas diferentes y por eso lo estamos poniendo sobre la mesa. Es un tema muy delicado, es un tema que está ese proyecto de ley allí por estudiarse, por salir y bueno, en que tenemos que ir hablando y que también tenemos que ir participando de cuál es yo creo que a nadie, poca gente, si le preguntás si nos hicieran esa encuesta, si queremos sufrir, si queremos vivir en un estado de deterioro, de sufrimiento, nadie en una Claro. etapa, quiere llegar a esa etapa terminal porque no es vida. Creo que si nos preguntaran desde allí, la mayoría diríamos que estamos a favor de la eutanasia. No, lo que la gente no quiere es sufrir. Sufrir, claro. El dolor, la sed de aire, es decir, el dolor importante, la sed de aire, eso es un derecho humano que debemos de alguna manera respetarlo siempre. O sea, un paciente no puede tener sed de aire, no debe tener, Claro. debemos tratar de bajarla y debemos calmarlo. La analgesia es un derecho humano. Claro. O sea, en el sufrimiento no le estamos negociable. respetando sus derechos. Acá tengo 3 razones que si te parece las analizamos después ¿Cómo no? de la pausa, que son frecuentes para morir, que son el sufrimiento existencial, la incapacidad de disfrutar de la vida y la pérdida de autonomía. Yo creo que estas 3 pautas son las que llevan de pronto a una persona a decidir a que no quiere seguir viviendo. Y bueno, de esto vamos a hablar
Yo sé que te puse en un aprieto hoy porque no es un tema fácil, Ricardo, y te agradezco. No, porque... porque vos siempre, a todo lo que te propongo, siempre estás dispuesto No, a porque está muy hablarlo. bueno, es un desafío y esto es muy filosófico y no hay una fórmula, pero ahora lo vamos a hablar, no hay una fórmula única. No hay una fórmula única, pero vamos a ver en estas 3 razones frecuentes que la gente busca terminar con este sufrimiento, con esa incapacidad de disfrutar de la vida y con la pérdida de autonomía, que creo que son las decisiones, los pilares básicos por lo que muchas personas deciden estar a favor de poner fin a esa vida. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Estamos en los últimos minutos y nos fuimos a la pausa, Ricardo, con una pregunta, porque hay razones que son bastante frecuentes para que la gente decida morir o que se incline por el tema de la eutanasia, y son el sufrimiento, ese sufrimiento que es existencial, la incapacidad que puede tener una persona de disfrutar de la vida, y también una cosa que es muy importante, la pérdida de autonomía, que pasa con muchos pacientes que empiezan a depender totalmente y ya no tienen autonomía para nada, ¿no? Y esa creo que son 3 pilares que hacen a la gente enfocarse para estos temas. Claro, bueno, eso pueden ser las razones del paciente. Las razones del médico... Son otras, claro. Claro, no, siempre se trata de decidir en un equipo multidisciplinario, porque hay que evaluarlo de todos puntos de vista, psíquicamente, psicológicamente, claro, físicamente, la capacidad de rehabilitación. Sí, el deterioro que tiene ese paciente. Por eso el deterioro, en qué situación, dónde está parado ese paciente, qué capacidad tiene de rehabilitarse ese paciente. Entonces, por eso digo lo multidisciplinario, qué tan decidido está realmente. Y bueno, y ahí es donde empezamos a evaluar la voluntad del paciente o de la familia, en el caso que el paciente... Claro, no estamos hablando de un Parkinson, de un Alzheimer en una etapa última, terminal, donde estamos prolongando una vida que no sabe, una agonía, paciente que está en coma, que está ante un estímulo, puede reaccionar, pero que de ninguna manera está lúcido, y ya viene de un deterioro físico que es creciente, porque después empieza la desnutrición, empiezan las escaras, empiezan las infecciones, es decir, y estamos cursando muchas veces concatenado uno tras otro. Entonces, a veces lo que se hace es paulatinamente empezar en una etapa de cesar la alimentación, tener un aporte de suero para tener una hidratación básica, una vía de oxígeno también para que el paciente tenga una oxigenación adecuada, claro, y lo mantenemos en una sedación mientras la evolución de la enfermedad, pero ya te digo, esto se mantiene, esto se hace en la medida de acuerdo con el grupo multidisciplinario, nunca es una sola persona que decide. Esto entraría, lo que estás diciendo, como los cuidados paliativos. Claro, porque vamos a entenderlo, acá eutanasia no existe, en nuestro país la eutanasia es un delito, ¿está? Si alguien quisiera practicar eutanasia, estaría cometiendo un delito. Entonces, los cuidados paliativos pueden ser para mantener a una persona con vida o ayudar a recuperarlo, pacientes polirreumatizados, accidentados, pacientes que han quedado en coma después de un polirreumatismo severos, y hoy por hoy hemos visto que pacientes de repente 15 días en coma, después se recuperan y las secuelas son relativamente, hemos aprendido muchísimo en ese sentido por las medidas de apoyo, que hoy por hoy tener un traumatismo severo, los accidentes de moto que vemos todos los días, los fallecimientos que aparecían en otros años, ahora en este siglo, muchos pacientes se recuperan. Lástima que en general no se les va el miedo por la moto y se vuelven a dar otra después, ¿verdad? Pero bueno, eso no es no es el tema de hoy. No es el tema. Podemos hablarlo, el tema de las motos, en otro momento. Sí el tema que muchas veces son pacientes reversibles. Entonces, cuidados paliativos, y ayudan y recuperamos a ese paciente y se recupera y tiene una buena condición de vida. Entonces, la evaluación del grupo multidisciplinario es importantísimo, además de la voluntad de la familia y del paciente en la medida que se puede recabar. Eso es importante. Hablamos de cuidados paliativos. En eutanasia, en nuestro país, pensemos, es un delito, por ahora es un delito
más adelante va a tener tantas reglas por ahora es un delito y tenemos ese proyecto de ley que está por estudiarse en el Parlamento y veremos qué pasa. Si sale el proyecto de ley ya no será un delito y veremos porque nos va a dar condiciones, vamos a entenderlo. Claro, le va a dar condiciones todos aquellos que hemos colocado algún suero, alguna sedación y que han terminado en ese tipo de desenlace, ¿verdad? Sí. Eran pacientes terminales donde teníamos que ubicar la dosis y ver de no pasarnos, porque podía ser siempre en el borderline de estar en una etapa de omisión, donde la familia tiene la voluntad de determinar su sufrimiento, pero por otro lado, además muchas veces el núcleo familiar está dividido. Claro, entre que los hijos quieren una cosa y los nietos quieren otra. Sí. O unos hermanos quieren una evolución normal. La señora quiere una cosa y los hijos otra. Pero entonces en ese sentido debemos unificar todo, debemos tener pautas más claras y debemos manejarnos todos. Siempre la base, eso me puedo jugar por todos los médicos, siempre va a darle el bienestar al paciente. Si vamos a tratar de jugarlo por el bienestar del paciente. Claro, por eso hablábamos de bien vivir y buen morir, porque yo creo que tenemos las personas, así como tenemos el derecho a vivir bien, creo que es un derecho humano y creo que, no sé, al menos yo lo pienso así, que tenemos derecho a morir dignamente, morir bien, sin sufrimiento, sin agonías, en lo posible, ¿no? Claro. Hoy se plantea, nuestro ciclo del primer día creo que arrancamos, ya dijimos, hablamos de calidad de vida. No hablamos de cantidad de años, hablamos de calidad. Este ciclo nos ha permitido mejorar las condiciones y tenemos calidad y cantidad de años. Hoy vamos a ver una persona de 80 años tal vez cumpliendo funciones, haciendo cosas. Lo vemos en todos los órdenes, en los empresarios, en la política, en el deporte, en distintas actividades y los vemos perfectamente. Bueno, eso nos ha permitido mejorar la calidad de vida. Prolongar la vida más allá de lo que humanamente es un capítulo que todavía lo tenemos en deuda. Está en el debe, ¿no? Y bueno, y también está en el debe, con este proyecto de ley veremos qué pasa con qué ocurre con la ley de eutanasia, que el proyecto de ley que está allí, pero creíamos que era necesario e importante poner estos temas que son de interés para la humanidad, para el Uruguay y para todos. Muchísimas gracias, como todos los jueves, Ricardo. Por favor, y bueno, esperaremos las consultas o las preguntas que lleguen, que tal vez en la próxima charla lo hablemos. Hoy ya nos hemos quedado sin tiempo por lo que veo. Mira, ya estamos en lo último, pero voy a compartir el último mensaje. Dice, buenas tardes, dice, ¿y qué pasa con las razones cerebrales? Se deben dejar ellos mismos, dice, por ejemplo, la demencia, el Alzheimer, que no son terminales, pero que no tienen marcha atrás. Esto lo hablaste hoy, ¿sí? Claro, esas enfermedades que son terminales, ¿verdad? ¿No? Son etapas que hay una etapa terminal también. Claro. Cuando hablamos de terminal, ahí yo creo que ya el médico se puede parar de otra manera. Además, ¿no? Es una forma de evaluarlo. Yo no quiero pasarme ahora, pero un paciente terminal es cuando ya, del punto de vista físico, metabólico y psíquico, es irreversible su estado físico. O sea, ya no tiene vuelta atrás. Claro. Esa es la etapa terminal. Un placer, Ricardo. Gracias, Alejandro Barrera. Vivencias.